hasta el fin del mundo. Y buscamos Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28 inclusive. Mateo 15, versículos del 21 al 28 en esta tarde del Señor. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos. Gracias, Padre. Gracias nuevamente que nos permites predicar tu palabra a nosotros pecadores, perdonados solamente por los méritos de Cristo. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, danos fuerza, porque las fuerzas nos están fallando en esta tarde. Danos fuerzas, por favor, para que tu palabra sea proclamada. Ayúdame, Señor, y ayuda a tu iglesia a entender esta palabra y aplicarla en sus vidas, y ayúdame a mí a entenderla y aplicarla en mi vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el fin del mundo. No me digan que este pasaje es fácil. No tiene nada de fácil el pasaje. Y una de las razones principales de la dificultad del pasaje son las mismas palabras de Cristo. Palabras fuertes de Cristo. No es el Cristo el que estamos acostumbrados, o el Cristo que nos han pintado. Suena, o la escena parece a un Cristo sin sentimientos, impasible ante el dolor. Siempre me ha creado incógnita este pasaje. Y no puedo negar que en un tiempo se me hacía muy difícil su lectura. Pero gracias a Dios por los comentaristas que hacen un intento, ¿verdad?, por aminorar el golpe del mismo. ¿Sabe, hermanos? El versículo 21 dice que Jesús salió de donde estaba y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús se mueve de Israel a los bordes de tierra gentil, al territorio de Fenicia.
aunque no llegó a las ciudades, sí estuvo en la región gentil. Y es interesante el inicio de esta perícopa, porque más bien te quiere presentar que Jesús se hartó del rechazo de los fariseos y quería descansar un poco de la intolerancia y de la dureza de Israel. Los pasajes anteriores, el relato anterior a este, Jesús tuvo otra controversia con los fariseos, y por una tontería prácticamente. Y Jesús tiene que dar lecciones, no solamente de cómo se interpreta correctamente la ley de Dios, sino hasta dónde habían llegado los fariseos en el engaño al pueblo de Dios. Y cómo ellos rechazaban a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el versículo 21 lo que te da a entender es que Jesús estaba cansado, harto de los fariseos. Harto de la dureza de Israel. Usted nunca se ha hartado de alguien. Si me dice que no, lo voy a considerar muerto. Usted está embalsamado ahí y lo están dirigiendo por baterías. De personas impertinentes, de personas inmaduras, de personas que no tienen la capacidad de avergonzarse. Jesús estaba cansado de los fariseos y por lo tanto se mueve a esta tierra, a Fenicia. Pero aún más, usted no lo tiene que ver solamente por el cansancio emocional de Jesús, sino ver cómo la palabra de Dios es quitada de Israel y movida. Cómo Dios, mediante el movimiento de Jesús, nos señala que esa palabra que ha sido rechazada está siendo ya quitada de Israel. Es la continua contradicción de pecadores que nos habla la Biblia en Hebreos 12:3. Cuando los pecadores contradicen e insisten en contra de la palabra de Dios, llega un momento que la palabra de Dios no va a llegar a ellos. Y lo que hacen es atesorar ira para el gran día de la ira. Están guardando la ira de Dios en contra de sus vidas. Y estando Jesús en esta región, el versículo 22 nos habla de una mujer. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y es muy importante el contenido teológico del versículo, que me sorprendió que los comentaristas no lo tocaran. Esta mujer está excluida de la ciudadanía de Israel. Esta mujer es del remanente de otras naciones, una gentil que para los judíos estaba rechazada por Dios. Pero es interesante cómo esta mujer reconoce que en la vida de su hija el tormento es un demonio. Podía ser gentil, pero estaba clara en el problema espiritual de su hija.
Oiga, cualquiera podía pensar que Jesús no llegó por casualidad a esa región. Definitivamente Jesús no llegó por casualidad. Jesús no se introdujo a las ciudades, pero tuvo que llegar a la frontera donde estaba esa mujer. Esa mujer estaba dispuesta a llegar al fin del mundo por su hija. Ella sabía que era mujer, que Jesús era rabí. Ella sabía que era gentil, que Jesús era judío. Ella sabía que no tenía derechos espirituales, como muy bien vamos a ver más adelante, y Jesús tenía todo el derecho de rechazarla. Y allí estaba esa mujer firme, con su grave situación, con su miserable caso. Su hija estaba atormentada por un demonio y no le importaba que fuera mujer, gentil y fuera del pacto. Mi hija muere. Y no me diga que por el amor de su hijo usted no llega al fin del mundo. Era mujer bastante clara, hermano. Mira el contenido teológico del versículo 22. No solamente había diagnosticado correctamente el problema de su hija, sino que le dice a Jesús: Señor, Hijo de David. Ella reconocía que Jesús era el heredero del trono. Ella reconocía a Jesús como Señor de todas las cosas. No era un simple manipuleo. Ella en su dolor, ella en su problema, estaba dispuesta a rendir su vida al Hijo de David. Los tormentos de los hijos, hermanos, son la aflicción de los padres. Los padres que aman tiernamente a sus hijos sienten en su propia carne sus miserias. De allí, más allá del tormento de su hija, estaba el tormento de esta mujer. Y en Jesús vio la solución. Yo no sé si usted puede percibir el problema que tenemos con el versículo. ¿Cómo esta mujer sabía de Jesús? ¿Cómo esta mujer tenía ese conocimiento amplio de Señor Hijo de David? No sabemos. A mí me encanta mucho especular cuando veo estos versículos, pero se me hizo muy difícil especular. No tuve el gancho para la posibilidad. Solamente un versículo conseguí. La fama de Jesús se había extendido por toda la región. Ahora, el versículo 23 nos presenta una forma desalentadora en la forma que Cristo trató al principio a esta mujer. Hermano, si usted si usted tiene la capacidad de tomar el lugar de esta mujer, va a entender. Piense en sus hijos y piense que su hijo esté endemoniado. Ustedes tienen el gran beneficio de la cruz y de la victoria de Cristo en la cruz. Pero esta mujer no sabía a dónde ir. No habían médicos y psiquiatras para diagnosticar otra cosa. No habían pastillas especiales. No habían centros de rehabilitación. No habían cuartos acolchonados, ¿verdad? Para que ella pueda manifestarse como quisiera. Era una mujer en terrible problema con su hija.
¿Sabe lo que ocurre en problemas así? Cuando una madre tiene un hijo o una hija en condiciones tan terribles. Regularmente se queda sola con su problema. Y solamente su amor la sostiene. Mire el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Usted leyó eso? Esa mujer en desesperación, gritándole al maestro donde estaba la solución, y ella estaba convencida que ahí estaba la solución, y Jesús no le dirigió la palabra. ¿A qué estamos acostumbrados de parte de Jesús? Dígame. Usted sabe, hermano. Aquel que se acerca, aquel que escucha, aquel que abre su corazón. No estamos acostumbrados a la piedra de pedernal que se presenta aquí Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús la había escuchado, lo vamos a ver más adelante, pero no le respondió palabra. Y lo interesante es que el versículo es peor, porque si usted sigue leyendo, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros, despídela porque se pasa gritando, sal de ella. Y yo quiero decirle algo, lo que da a entender el versículo es que los discípulos no le están diciendo a Jesús: resuelve el problema y despídela. Lo que están diciendo los discípulos, judíos al fin: sal de este problema ya, que nos tiene cansados. ¿Sabe? Los oídos de Jesús siempre están abiertos y atentos al clamor, siempre. ¿Sabe algo, hermano? Jesús sabía lo que estaba haciendo. ¿Usted no cree que la mujer fue testigo de todo esto? La mujer fue testigo que Jesús no le dirige la palabra. La mujer es testigo que los discípulos le dicen: sal de la gritona esta, que nos perjudica. Usted se puede imaginar la escena, y esa mujer gritando por su hija. La única salida está ahí, y Jesús no le dirige la palabra, y los discípulos la quieren botar. Cuando los discípulos le dicen eso, el versículo 24 es como un mazazo sobre la cabeza de esta mujer. Yo posiblemente me hubiera ido, pero gracias a Dios yo no soy esa mujer. Ella estaba dispuesta a ir al fin del mundo, hasta el fin del mundo, por mi hija. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí en este versículo se muestra que Jesús había escuchado a la mujer. Jesús no le preguntó a los discípulos: ¿qué mujer ustedes dicen que está gritando? Jesús les dice a los discípulos: ¿no entiende ella que yo solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel? Y usted se preguntará:
¿Y qué quiere decir Jesús con eso? Que fue enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sabe algo, hermano? Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue directamente a Israel y a su pueblo. Hay algo muy importante que usted tiene que entender. Esta era la última oportunidad de Israel para cumplir el pacto. Dios mismo se le había aparecido. Pero la puerta no iba a estar cerrada para los gentiles. Pero no era el tiempo. Dios estaba predicándole a Israel. Dios quería que Israel entendiera que lo amaba tan profundamente que había tomado cuerpo en Jesús. Jesús era el Israel corporativo. Jesús cumplía el pacto que Israel no cumplió. Por los méritos de Cristo, si Israel hubiera aceptado a Jesús como Mesías, todo el pacto podía haber sido ratificado, pero Israel le dio la espalda a Jesús. En esta etapa del ministerio de Cristo, Cristo está predicando a Israel y está buscando a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer cananea en cuestión, en ese sentido, no entiende lo que está ocurriendo. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Usted se cree que Jesús no sabía lo que había dentro de esa mujer? Jesús sabía la fe de esa mujer. La sabía muy bien, hermano. Mira el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Qué cosa increíble. Esa mujer recibió varios rechazos. La puerta está prácticamente cerrada. Los discípulos quieren que la bote. Jesús afirma cuál es su trabajo. Y esa mujer no se rinde. Yo le voy a decir algo, hermano. Si esa mujer se hubiera rendido, no estuviera aquí. ¿Sabe algo? Porque de los cobardes no se ha escrito nada. Esa mujer valiente, dispuesta a llegar hasta el fin del mundo por su hija, allí en medio del rechazo y de la teología que ella no entendía, solamente tenía algo, un norte, y era la salud de su hija. Y allí estaba Jesús. Y yo no sé lo que ustedes quieren decir, yo solamente sé que reprende demonios. ¿Qué tú harías por Jesús? ¿Llegarías hasta el fin del mundo por Jesús, como hizo esta mujer por su hija? ¿Sabe algo? Esta mujer se postra ante él en posición de adoración y le ruega, le ora: Señor, socórreme. En ese momento, hermano, la fe de esa mujer se está aquilatando. Si usted en la oración no es perseverante, su fe no se aquilata. ¿Cuántas veces usted no le ha dicho al Señor: Señor, ¿por qué se me cierran las puertas? Señor, ¿qué está pasando? ¿Sabes? El Señor está aquilatando tu fe.
el Señor te está cogiendo como la plata y te está aquilatando. Otros, por ejemplo, cogen coraje con Dios. ¿Usted conoce a la gente que coge coraje con Dios? No me diga que usted no coge. Yo una vez cogí coraje con Dios. Me duró poquito. 24 horas. Porque no entendía, Señor, pero es que no entiendo. Por algo en particular, ¿verdad? Pero otros persisten en ese coraje con Dios, porque lamentablemente muchos utilizan el coraje como manipuleo. Creen que pueden manipular a Dios con su coraje. Usted le pregunta y dice, no, yo no puedo manipular a Dios, pero allá adentro sí lo creen. Otros dejan de orarle a Dios. ¿Tienen coraje? Otros dejan de ir a la iglesia. Otros dejan de diezmar. ¿Sabe que yo conozco gente que acumula diezmo cuando tienen coraje? Qué cosa increíble, eso es una cosa de loco, pero es verdad. Tienen coraje con la iglesia, y en este caso con Dios. Entonces, como creen que el diezmo es algo sagrado, así como el bautismo, acumulan el diezmo. Cuando se le quita el coraje, usted ve que en el momento aparece una ofrenda de 4,000 y ya, este hermano, Dios lo ha bendecido, no, es que lo tiene acumulado. Ya se le quitó el coraje. Y Dios los mira. Pero no se dan cuenta que su vida y su fe se va empobreciendo. Dios quiere perseverancia. Ahí está la pureza de tu fe. Que no te rindas. Que de los cobardes no se ha escrito nada. Que cuando las puertas se cierran, yo solamente sé que Dios abrirá la puerta correcta. Que cuando creemos que los planes van hacia adelante y se destruyen y nos preguntamos qué pasó, yo solamente sé que Dios tiene el control de todo. Que cuando nuestra salud es afectada y nos desesperamos por vivir, que confiemos que Dios es el que da la salud, la vida y la muerte. ¿Sabe algo, hermano? Yo le explicaba a las damas en esta mañana la importancia de la perseverancia y la oración. Abraham, el padre de la fe, Dios le dio unas directrices y todo iba bien, pero entonces él notaba, diciéndole a las damas en esta mañana, que él como que está, yo estoy como que más viejito y Dios me prometió parentela, y cuando miraba a la mujer estaba dobladita así, y decía, lo de dobladita me lo inventé, no sé si estaba dobladita. Hay mujeres a los 90 años más erguidas que yo. Y miraba a Sara y yo creo que yo no escuché bien a Dios. Yo creo que yo malinterpreté a Dios. La perseverancia, hermano, aquilata nuestra fe. Dios aquilata nuestra fe. Dios aquilata nuestra vida en la perseverancia. Dios no miente. Allí estaba esa mujer con su fe aquilatada, brillante, pero en angustia por su hija, frente a Dios, esperando la respuesta. Su primera impresión fue que Jesús no la escuchó. Oh, hermano, Jesús la había escuchado. Jesús quería ver la fe de esa mujer en acción.
Ahora, el versículo 26 presenta la prueba más dura para esa mujer. Y uno de los versículos más fuertes que hay en el Nuevo Testamento. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, si usted lee en una versión internacional, lo dice más fuerte. Y él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Pero la traducción más correcta es perrillos. Porque la palabra que utilizó Jesús en griego no se refiere a los perros que están buscando entre la basura, realengo, sino se refiere a los perros falderos, a los perritos que son mascotas en los hogares. Yo sé lo que usted está pensando. Perro es perro, y fue lo que yo pensé, ¿oyó? Puede ser con collar de diamante o collar de plástico, perro es perro. Y allí esa mujer enfrentó la prueba más dura. Aquel que podía solucionar su problema le estaba diciendo: aunque estés cuidada, bien cuidada, no te corresponde esto ahora. Qué grande la fe de esa mujer. Qué grande nuestra fe cuando creemos que Dios está lejos, afirmamos que está cerca. Y usted dirá: pero eso está un poquito enajenante. No, hermano. No, hermano. Cuando los mártires iban directamente a las fauces de los leones, porque siempre hablamos de las hogueras, ¿qué usted cree un león? Iban al circo romano y eran tirados al centro del circo, y de momento soltaban esos leones hambrientos, porque los romanos tenían la práctica, como todos ellos, de dejarlos varios días sin comer, y tiraban esos leones con sus melenas y ese rugido. Yo no sé si usted ha oído un rugido de un león, pero olvídese, eso es, como dicen los muchachos, para pelo. Pues yo solamente he oído la de un gatito en casa, pero una vez estaba viendo una película y dieron un rugido, pero a todo color, y yo dije: wow, eso es así en película, en persona. Y esos hombres y mujeres firmes, esperando que esos leones no solamente los atacaran a ellos, porque eso es lo que ustedes no entienden todavía. Las familias cristianas eran tiradas así, en familias, al circo romano, y muchas veces las madres corrían en el circo para proteger a sus hijos de la fauce de los leones, y allí estaban firmes por Jesús. Y allí estaba firme esta mujer, con su fe aquilatada por su hija. ¿Hasta dónde tú eres capaz de llegar por Jesús? Esta mujer fue capaz de llegar hasta el fin del mundo por su hija. Por eso, cuando usted ve el versículo 27, ve la increíble genialidad de esta mujer. ¿Usted sabe de dónde sale la genialidad de los seres humanos? Hay personas que son genios para el robo. ¿Y qué los motiva? El pecado. Hay otras personas que son genios por el sexo. ¿Y qué los motiva? La lascivia. Pero hay muchas personas que son geniales por el amor, por la fe fuerte. Y allí estaba esa mujer amando a su hija y con su fe fuerte que Jesús era, y esto es muy importante, que Jesús era lo que decía que era. Y aquí está el problema de todo esto, hermanito.
Ella estaba dispuesta a llegar hasta el fin del mundo, porque cuando llegara al fin del mundo, allí iba a estar Jesús. No era un mago cualquiera, no era un fariseo cualquiera, no era un maestro cualquiera, era el Señor y el Hijo de David. El amor y su fe era tan grande que tenía la capacidad de hablarle al Hijo de David, postrada, pero con genialidad, con sabiduría. Yo solamente sé que tú puedes resolver el problema de mi hija. Tú eres el único que tiene esa capacidad. ¿Cómo tú le hablarías a Jesús? ¿Hasta dónde tú eres capaz por Jesús? Mira el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, qué cosa tremenda, hermano, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perrillos falderos, esos que están bien cuidados, esos que están bien alimentados, aún comen de las maravillas de lo que comen sus amos. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos, como ustedes saben, varios gatos en casa, por el amor increíble de mi esposa. Pero esos gatos están bien alimentados. Mi esposa se preocupa de alimentarlos. Algunas veces gasta demasiado en esa alimentación. Los llevan a veterinarios, los veterinarios no tienen planes médicos, eso no existe. Eso es ahí, pam, pam, pam. Pero jamás los gatos de casa han comido camarones al ajillo. ¿Oyó? Ni bistec de corte de centro, ni de lomillo, nada de eso. Comida seca eso y se acabó. ¿Qué le está diciendo a esta mujer? Pueden estar bien cuidados, pero en algún momento de la mesa de los amos caerá ese alimento especial que ellos comen y ellos están dispuestos a comerlo. Yo quiero de ese alimento especial, Señor. Le está diciendo eso. Yo quiero de ese alimento especial. Tú das ese alimento especial. Yo sí soy una perrilla, yo estoy de acuerdo, pero yo quiero de ese alimento especial. Mi hija se muere. Tú eres el único que lo puedes dar. Por eso era grande la fe de esa mujer, hermano. Porque era capaz de llegar al fin del mundo. Porque allí estaba Jesús. Mira el versículo 28. Entonces respondió Jesús, dijo, ¡oh mujer! Mire la sorpresa de la expresión en griego, se recoge la expresión de la impresión de Jesús. ¡Oh mujer! ¡Grande es tu fe! Lo que tú eres capaz de soportar, lo que tú eres capaz de derribar por tu hija. ¡Qué grande es tu fe! ¿Sabe algo, hermanos? ¿Por qué la fe de ella es fuerte? No por lo que podía derribar. Es que ella lo derribaba porque sabía que al final había la solución y era Jesús. Porque ¿de qué vale que tú derribes lo que fuera si al final hay basura? ¿De qué vale, hermano, que usted resista si al final el premio es una basura? Pero esta mujer sabía lo que había al final, era Jesús. Por eso era grande su fe. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Oiga, hermanos, qué tremendo. Y no hubo más burocracia, y no hubo más problemas. Y dice la Biblia que en esa hora su hija fue sana. No tuvo que esperar días como los predicadores de basura que hay en nuestro país. Sanidades de embuste y de mentira. En esa hora esa mujer fue sana. Esa es la sanidad bíblica. Esa es la sanidad de Jesús. Esa es la fe verdadera. ¿Hasta dónde tú eres capaz de llegar por Jesús? Dime, ¿hasta dónde, hermano? Hasta el fin del mundo yo soy capaz.
¿Eres capaz tú de llegar hasta el fin del mundo? Entonces grande es tu fe. Grande es nuestra fe. Es grande la fe de esta iglesia. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Única regla de fe y conducta. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Que sea tu palabra esa lumbrera que nunca se apaga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.